Bueno, bellezas, ¿cómo estamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Cómo anda la hinchada? ¿Bien? Espero que sí, que muy bien. Año nuevo, con muchas pilas, con muchos proyectos, con ganas de seguir creciendo, a pesar de que la cosa está complicada, a pesar de que la cosa está complicada, vamos a seguir dándole para adelante, a seguir cuidándonos. Y bueno, nada. Les traigo unas preguntas de cirugía. ¿Sí? Les quería contar que la semana que viene empezamos nuestro primer curso de cirugía de clínica quirúrgica. Es un curso que está muy, muy lindo, promete mucho. Y quería contarles, promocionar el curso, pero bueno, también dejarles algo de contenido, porque si no me parece que no tiene sentido. Así que elegí algunas preguntas de cirugía que se hacen habitualmente en la práctica profesional. Son contenidos que les sirven a ustedes como contenidos básicos y también que se hacen muchas veces en exámenes de la materia, en exámenes de residencia, ¿sí? Así que bueno, llamé a este videíto preguntas, preguntas de clínica quirúrgica, preguntas de clínica quirúrgica. La idea de los cursos que yo comparto con ustedes es siempre aprender razonando, ¿sí? Aprender a aprender, no estudiar de manera repetitiva, lo que llamamos en pedagogía estudiar de memoria. Obviamente que el recurso memorístico lo necesitamos, pero bueno, la idea es que se pueda razonar. Aquellos que estén interesados en ver un poco más del curso, mandan un mail a catedrasleonardocoscarelli@gmail.com y les pasamos la info, ¿sí? Los cursos que compartimos, que comparto, están basados en la pedagogía constructivista, es decir, en darles o usar entre todos herramientas que faciliten el aprendizaje. Nosotros empezamos con cursos de anatomía, que son lo que más estamos compartiendo, lo que más comparto, pero bueno, a pedido del público, como decimos siempre, pero no, en serio, me pedía mucho que empiece a ahondar en temas de cirugía, que es mi especialidad quirúrgica. Yo hago cirugía plástica, tanto la parte estética como la parte reparadora. Y bueno, un poco a pedido, en serio, surgió este curso. Tengo mucho material y me pareció muy copado empezar a usarlo en un curso de clínica quirúrgica, pero orientado principalmente a médicos en formación, a estudiantes avanzados de la carrera y también a cirujanos en formación, a cirujanos que quieran rever los contenidos de cirugía de una manera especial, porque si bien lo mismo pasa con anatomía, ¿no? Todo lo que uno puede compartir con ustedes está en todos los libros. Uno no estamos inventando nada nuevo. Pero le ponemos una impronta particular, una pedagogía personal, que creo que sirve porque al acomodar los contenidos hace que los podamos razonar, entender, aprender y que sean más duraderos, ¿no? De hecho, la base de la pedagogía constructivista es eso. Son esas tres puntas, esos tres pilares, donde por un lado aprendemos a aprender, con muchas herramientas que faciliten el aprendizaje, muchas herramientas que faciliten el aprendizaje, y de esta manera tener un aprendizaje que dure, que sea duradero, lo que se llama en pedagogía aprendizaje significativo. Pero ya hablé de cómo es el curso, de los cuadernillos, del material teórico, no es la idea de este video esto. La idea es tirarles a ustedes preguntas que están incluidas obviamente en el curso, pero que también está copado para que ustedes vean y se vayan testeando de cuánto manejan de la medicina, de la salud y, ¿por qué no, de la cirugía? El curso cuenta con 8 talleres, es un curso que va a durar aproximadamente 2 meses, es un curso bastante completo, con mucho, mucho contenido. Y los talleres van a ser, como les dije, orientados a la clínica quirúrgica. Hay un primer taller que es un taller introductorio donde hablamos de las incumbencias de la cirugía y todo lo que es la anatomía quirúrgica para poder entender todo lo que se viene después. Está muy bueno porque hablamos de definiciones, está muy copado. Y después tenemos los 3 talleres siguientes, que son uno de dolor en cirugía, donde se ve todo el dolor en sus diferentes modalidades, con una visión quirúrgica obviamente. Un tercer taller que es de examen físico del abdomen y un cuarto taller que es de examen físico torácico, del tórax.
Y acá vamos a agregar también, que no está puesto, pero sí lo vamos a hacer, un taller de historia clínica. Entonces fíjense que la primera mitad del curso está basada en la semiología quirúrgica, en la clínica propedéutica, es decir, en cómo aprendemos a buscar signos y síntomas para poder sindromizar. Y acá sí tenemos unas patas tremendamente grosas para poder caminar con pie firme en la medicina. Porque esta primera parte del curso es de semiología, la que es una ciencia madre de la medicina. Y les aseguro que vamos a ver cosas que habitualmente no las manejan. Y uno se da cuenta porque cuando está tomando examen, cuando evaluamos a los alumnos y le preguntamos, no sé, alguna pregunta de dolor o alguna pregunta de tal o cual maniobra de examen físico, generalmente hacen agua. Y después la otra mitad del curso, los otros talleres, sí van a estar orientados a patologías bien quirúrgicas. Entonces, yo les traje de cada taller una pregunta. Del primer taller, bueno, acá obviamente que de cada taller se pueden sacar muchísimas preguntas, ¿no? Pero bueno, no sabía cuál elegir. El taller inicial habla de todo lo que es definición de la cirugía, que no se las voy a dar ahora, pero es muy común que uno pregunte cómo definen la cirugía y lo más probable es que no sepan qué contestar, pero no se los voy a decir ahora. Bueno, habla de definición y habla de todas las definiciones operativas. ¿Qué es ectomía? ¿Qué es ostomía? ¿Qué es una laparotomía? Laparostomía? ¿Qué es un drenaje? Cosas que cuando uno las pregunta quedan regulando. Posta, ¿no? Bueno, entonces yo les traje acá una pregunta que es muy, muy común que uno haga y que la verdad no encuentra respuesta. Y la pregunta es, ¿qué es una fístula? ¿Qué es y cómo se clasifican las fístulas? Esta pregunta es muy teórica, no hay mucha imagen. Ustedes saben que para mí un principio pedagógico fundamental es lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Bueno, acá no hay muchas imágenes porque la idea no era hablar de fístulas y hacer todo un capítulo de fístulas, sino eh, limitarnos a cómo se clasifican. Una fístula en sí, por definición, es la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas con Z. ¿Sí? Bien, vamos a ver que podemos tener una comunicación entre endotelio con endotelio. Esas son las fístulas vasculares. O puede ser que comuniquemos endotelio con mucosa. O puede ser que comuniquemos mucosa con piel. O puede ser que comuniquemos mucosa con mucosa. ¿Sí? La arteriovenosa es una fístula donde comunicamos endotelio con endotelio. No nos vamos a explayar, en el curso sí hablaremos de todos los tipos de fístulas arteriovenosas, usos, indicaciones, pero ahora no es el momento. Endotelio mucosa puede ser una fístula, por ejemplo, aortoesofágica, que es la que primero me viene a la mente. Mucosa con piel, las famosas enterocutáneas o las perianales. Y la mucosa con mucosa, acá tenemos la gastrocólica, por ejemplo, las rectovesicales, las traqueoesofágicas, hay un montón. Las biliares, que son las pericolecísticas, acá es donde hablamos mucho del síndrome de Mirici, las colecistocoledocianas, las colecistoduodenales y las colecistocolónicas. Ahí las tenemos. Las colecistocoledocianas se une la vesícula con el colédoco, ¿sí? El famoso síndrome de Mirici tipo 2, si mal no le recuerdo. Perfecto. La colecistoduodenal va a unir la vesícula con el duodeno. Esto es lo que habla de los dos síndromes, del síndrome de Bouberet y el síndrome del iliobiliar, obviamente. Y las colecistos colónicas nos va a dar una diarrea biliar, exactamente. Obviamente que todo esto lo vamos a desarrollar con mucho más detalle cuando hablemos la parte de fístulas. Acá se la estoy nombrando, definiendo y clasificando. Esto es en base a qué es lo que comunica entre sí la fístula. Y en base a los tipos de fístula, podemos decir que las dividimos en verdaderas y falsas. Las verdaderas son aquellas que tienen un trayecto que está epitelizado o bien que las bocas están unidas entre sí. Boca a boca, como por ejemplo la fístula
que hacemos cuando abocamos el ciego con la pared abdominal, la cecostomía, boca a boca, es un tipo de fístula verdadera, o la gastrostomía, o cuando tienen un trayecto que está epitelizado siempre, obviamente, las fístulas, por ejemplo, las enterocutáneas, las perianales, son con trayecto. Las boca a boca son, por ejemplo, la gastrocólica, la rectovesical, o pueden tener trayecto también. Acá habría que hilar un poco más fino. Y en cuanto a las falsas, son las que provocamos nosotros con un dispositivo que evite la epitelización, con un dispositivo de látex azufrado o algún material plástico que no permita que crezca el epitelio y que se forme un tejido desmoplástico que comunique las dos superficies. Si tiene trayecto, es con trayecto que no va a estar epitelizado, porque la fístula es falsa. Por definición, en la fístula falsa no hay epitelio. En la fístula verdadera sí hay epitelio. La fístula verdadera es la que siempre se perpetúa. La fístula falsa es la que no se perpetúa. Cuando sacamos el dispositivo, colapsa y a la miércoles. Con trayecto, por ejemplo, la que ponemos, la que generamos cuando ponemos un tubo de Kerr, o para drenar la vía biliar, o un tubo de tórax, o una cecostomía con dispositivo de cecostomía o con sonda de Foley, ¿sí? O la yeyunostomía de alimentación. Como son todas estas fístulas falsas con trayecto no epitelizado. Bueno, como que queda un poco medio ahí flotando el tema de fístulas, pero para que vean tengan un primer approach de qué es una fístula y cómo se pueden clasificar. Siempre el cuadro, el mapa cerebral va a estar presente porque esto es un curso de pedagogía, con orientación pedagógica. Bien, segundo taller es el de dolor en cirugía. Bueno, en este taller nosotros vamos a evaluar el dolor, lo vamos a definir según la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y vamos a dar todas las modalidades de dolor y cómo se estudia, los concomitantes, cómo aparece, cómo migra, cómo atenúa, cómo exacerba, etc. Y después vamos a ver todos los diferentes tipos de dolor de la boca al ano, vinculados con la cirugía. La pregunta que yo les elegí para este taller es: ¿cómo es la modalidad del dolor en la angina de Ludwig? Y de paso les presento esta patología que no es muy frecuente, pero que cuando aparece es muy grave, que la tenemos que diagnosticar a tiempo y que aparece en muchos exámenes de residencia, que se pregunta en el examen final. La angina de Ludwig es el famoso flemón del piso de la boca, ¿sí? Un flemón es la infección con posterior necrosis del tejido linfóideo. En este caso lo que se va a obsedar, se va a necrosar, son los nódulos linfáticos del piso de la boca. El origen de esta patología, que es una patología infecciosa grave, que tiene una resolución quirúrgica, que tiene que ser drenada o diagnosticada a tiempo y tratada, es siempre un foco odontógeno. ¿Sí? Se ven personas añosas, inmunodeprimidos y que tienen de base una mala higiene oral. Entonces, ¿cómo cursa clínicamente? Va a cursar con un proceso infeccioso inflamatorio en el piso de la boca, una tumoración del piso de la boca, con la famosa tetrada de Celso: tumor, dolor, rubor, calor. Si ustedes ven esta foto, lo que yo siempre pregunto cuando vemos este tema es si es una papada porque la mujer es gorda o es patológico. Y siempre los chicos convienen en que no, en que esto es patológico. ¿Por qué? Porque se ve que está más colorado, que la piel está más tirante y que carece de arrugas. Sí, es obvio que es una colección. Entonces, ¿cómo es, volvemos a la pregunta inicial, cómo es la modalidad del dolor en la angina de Ludwig? Es una patología donde el dolor no es lo más importante. El paciente no refiere mucho dolor. El paciente va a referir la tumoración, la pesadez en el piso de la boca, es un dolor continuo, incaracterístico, que lo va a referir como una pesadez, un endurecimiento en el piso de la boca, que va a tener la tetrada de Celso y que va a tener un síndrome de repercusión general. Síndrome febril, repercusión general, artromialgias, decaimiento.
y que si no obramos con premura, vamos a tener las complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Son tres. Por un lado, vamos a tener obstrucción de la vía aérea. Fíjense cómo está sacando la lengua el paciente. ¿Por qué? Porque todo la gran masa del piso de la boca ocupa espacio y ocupa la boca y hace que la lengua protruya. Y ocupa hacia atrás y hace protrusión de la laringe y cierra el orificio superior de esta víscera, produciendo asfixia, obstrucción de la vía aérea. Es por eso que este paciente, fíjense, está traqueostomizado y le pusieron unos lindos drenajes tubulares. Acuérdense que los drenajes pueden ser laminares o tubulares. Un drenaje es todo dispositivo que sirve para vehiculizar un contenido líquido, semilíquido o gaseoso, y que pueden ser laminares o tubulares. En este caso es un drenaje tubular, que bueno, no estaría indicado, pero se lo pusieron igual. Una de las complicaciones entonces es la obstrucción de la vía aérea. Otra que nos puede dar, que también es grave, es la fascitis necrotizante. Acá hay que drenar toda la base del cuello y la parte anterior del tórax. Y la otra que nos da es una mediastinitis. Fíjense que tenemos el aire en el mediastino. En el mediastino no debería haber aire, ¿sí? La mediastinitis es otra complicación de la angina de Ludwig. ¿Se acuerdan que las mediastinitis podían ser primarias o secundarias? En este caso va a ser secundaria por un foco que está en el piso de la boca, que vehiculizado por las fascias del cuello, más precisamente por las aponeurosis medias, que terminan en el ligamento pericárdico, van a llegar al mediastino. Entonces, ¿cuál es la característica del dolor de la angina Ludwig? Es un dolor continuo, es incaracterístico, que se refiere como una pesadez, y que lo que prima acá es la repercusión general del cuadro infeccioso y sus complicaciones, que las tenemos que prevenir. Voy un poco rápido para que no se haga muy lentongo la cosa. En el tercer cuadernillo, que es el examen físico abdominal, acá hay millones de cosas para preguntar. Puntos dolorosos, maniobras, inspección, palpación, percusión, ocultación, signos, síntomas, síndromes. Es gigante este taller. Pero yo les traje una pregunta que suelo hacer habitual y que la verdad que la respuesta está muy, muy despelotada, muy, muy confusa, está muy desorganizada. Acostúmbrense, tenemos que organizarnos. Entonces, con esta pregunta, lo que intenté hacer es, por un lado, tocar un tema que habitualmente no saben qué decir, cómo cursa clínicamente un sangrado digestivo, hace una mezcla bárbara de cosas, de contenidos, y por otro lado, ayudarlos a que se empiecen a ordenar. Es fundamental, tanto alumnos como ya colegas, todos tenemos que organizarnos, todo con el contenido que estamos incorporando nuevo, que estamos construyendo, lo tenemos que hacer de manera organizada. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo cursa clínicamente un sangrado digestivo? Y acá hacemos un mapita cerebral muy chiquitito, pero muy contundente en cuanto a la relevancia pedagógica. Un sangrado digestivo, articular Leonardo, un sangrado digestivo va a ser la extravasación de sangre hacia la luz de la víscera o hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal. Entonces tenemos que hablar de dos formas en que se manifiesta un sangrado digestivo: mediante una hemorragia digestiva o mediante un hemoperitoneo, lo que es un abdomen agudo hemorrágico. En cuanto a las hemorragias digestivas, que es otro capítulo que abriremos en su momento, ahora solamente vamos a clasificarlas. ¿Y por qué lo vamos a clasificar? Porque quiero que se queden con conceptos y definiciones que habitualmente no tienen y hacen una mezcla, un dulce de leche con frutos rojos. La hemorragia digestiva se va a dividir según el ángulo de Treitz, el ángulo duodeno-yeyunal, en alta y baja. La hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. No vamos a hablar de causas ahora en este momento, ni de patologías que las producen, porque no es el momento de hablar de hemorragia digestiva. Estamos hablando de cómo cursa clínicamente un sangrado digestivo. Pero sí decimos que una hemorragia digestiva alta es sangre que sale de la boca al ángulo duodeno-yeyunal. La causa más común es gastroduodenal, la gastritis erosiva o la úlcera gastroduodenal.
después vendrán otras en orden de frecuencia, y esa sangre que se juntó en el estómago se va a eliminar o por la boca o por el ano. Si se elimina por la boca, lo puede hacer mediante 3 formas clínicas, ya sea con un vómito que tenga estrías de sangre, cuando la cuantía es poca, uno vomita, hace un vómito alimentario que contiene alimentos, o un vómito gástrico, que es el vómito en clara de huevo, con estrías de sangre. Ese vómito que tiene estrías de sangre se llama vómito sanguinolento. Ahora, si lo que nosotros vomitamos es solamente sangre roja rutilante, eso se llama vómito sanguíneo o hematemesis o vómito hemático. ¿De qué depende esto? Depende de la rapidez del sangrado. Si el sangrado es rápido, se acumula en el estómago se irrita y se produce el vómito. Definición de vómito: eliminación del contenido gástrico con apertura del cardias, cierre del píloro y contracción del diafragma. Si no hay contracción del diafragma, no es vómito, es regurgitación. Y acuérdense que vómito lleva tilde en la O. Si no, no sabemos si es vómito o vomitó. Igual siempre ponen vómito, ¿no? No importa. Ahora, ¿qué pasa? Si el sangrado es más lento, los jugos gástricos pueden digerir esa sangre. Entonces adquiere las características de la borra de café. Y acá aparece el vómito borráceo. No confundan vómito borráceo con vómito porráceo. Porráceo viene de porro. No. Aunque es parecido el color, pero no viene de porro, viene de puerro. Viene de puerro, el vómito porráceo de puerro y es el vómito bilioso. ¿Sí? De paso vamos metiendo cosas para que sigan acomodando conceptos que los tienen tan desacomodados, caramba, caramba. Ahora, si esa sangre no se elimina por boca y pasa del estómago al duodeno, va a seguir su tránsito por el tubo digestivo hasta ser eliminada por el orificio anal. ¿Cómo es que se elimina esa sangre? Bueno, se va a eliminar lo más común mediante una melena. Una melena, y acá sí que no hay tutía si no saben lo que es una melena, gente, ¿eh? Chicos, si no saben qué es melena, se pudre la torta, se pudre la momia, como decía un amigo, Marianito Cuello, siempre decía, se pudre la momia. Se pica la cosa, ¿eh? El examen se pica si no me saben lo que es la melena. Obviamente que no lo saben para mí, lo saben para ustedes. Es un decir, si no me saben. La melena es una manifestación clínica que no pueden desconocer. Ningún médico, ningún personal de salud tiene que desconocer qué es una melena. Es una hemorragia digestiva alta. Melena es hemorragia digestiva alta, es una úlcera gastrodenal sangrante, es algo grave. Es la eliminación de heces negras, no oscuras, negras. Cuando ustedes les preguntan al paciente cómo hizo caca, que es una pregunta que no debe faltar en ningún interrogatorio clínico quirúrgico, ¿cómo hizo caca? Así como le preguntamos, ¿tiene hambre? Es una pregunta súper, súper grosa. ¿Tiene hambre? ¿Hizo caca? ¿Cómo hizo caca? ¿Cómo era la caca? ¿Cómo era la materia fecal? Bueno, acá es negra. No vale oscuro, es negro. Y ustedes tienen que decir, ¿negro como qué? A ver, busque algo y dígame negro como qué. Y el paciente te marca la pata de la silla. Así es negra, obviamente, ¿no? Negro como mi alma, digo yo. Son heces negras, chirlosas, pastosas, pegajosas, sobrenadantes, con un olor a podrido tremendo, muy, muy malolientes, que tienen como olor a hierro, tienen un dejo estíptico, se llama. Estíptico es el sabor metálico. ¿Sí? La estipticidad es un efecto adverso de mucha medicación, de muchos medicamentos, y aplica para el gusto a metal y para el olor a metal. Estíptico. Googleenlo si no lo tienen claro. ¿Ven que hay un montón de cosas que no tenemos tan claras y que está bueno que las veamos? Bueno, entonces tiene un olor como a hierro. Y si le echamos un chorrito de agua oxigenada, hace espuma, típico de la melena. Todo eso tienen que conocer ustedes de qué es una melena. Cuando le preguntamos qué es una melena, lo tienen que saber tal cual.
No porque tienen que repetir lo que nosotros les decimos porque queremos escuchar, le dije lo que quería escuchar. No, no pasa por ahí. Pasa porque tienen que tener el contenido que tienen que tener, que un médico general tiene que tener. Uno cuando está evaluando quiere escuchar lo que el médico general tiene que saber, no lo que yo quiero porque se me canta la emoción. ¿Sí? Y hay algo que está escrito, que no lo dije, que está en negrillas, que es como la brea o el alquitrán. Brea o alquitrán. Ahora bien, esta sangre que se generó en el tubo digestivo, alto por arriba del TRACE, por arriba del ángulo duodeno-yeyunal, puede ser que la hemoglobina acelere el tránsito intestinal, entonces no tenga tiempo de digerirse y se elimine como sangre roja rutilante, una diarrea de sangre. La diarrea de sangre se conoce con la denominación de enterorragia, sangre roja rutilante. Fíjense que se los puse entre comillas, ¿por qué? Porque enterorragia refiere también al origen de la hemorragia, en este caso del intestino delgado. Pero también aplica el término enterorragia para la eliminación por vía anal de sangre roja rutilante, independientemente de dónde venga, si es del estómago, del duodeno, del delgado, del resto del delgado, del yeyuno ilion o del colon. ¿Sí? Bien. Ahora, si el punto de sangrado no está del TRACE para arriba y está del TRACE para abajo, estamos frente a una hemorragia digestiva baja. Acuérdense que la causa más común es la angiodisplasia. Bien, la hemorragia digestiva baja tiene tres formas de manifestarse. Una es mediante la sangre roja rutilante, lo que llamamos enterorragia, pero no en términos de origen, sino en cuanto a la calidad de la característica, en cuanto a la característica de la hemorragia. ¿Sí? Sangre roja rutilante, una diarrea de sangre. Puede venir del delgado o puede venir del colon también, más del colon derecho que se junta. Aumenta el tránsito y se elimina. Después tenemos el término de hematoquesia. La hematoquesia son heces formes, soretes con forma de soretes, que adentro tienen coágulos de sangre. Acá depende también del tiempo, que se coaguló, se mezcló y se eliminó. O bien tenemos lo que se llama rectorragia, que es la eliminación de heces pinceladas externamente por sangre, o goteo, o manchar el papel o el bidet con sangre, o el agua del inodoro con sangre. Eso nos dice de que esa hemorragia está bien ahí, bien en la puerta. Se le dice rectorragia, pero también puede ser del colon sigmoides o del colon izquierdo. Acuérdense que el límite entre colon sigmoides y recto es la tercera vértebra sacra. Acuérdense que el recto tiene no más de 12, 15 centímetros. O sea que si sangran a 17 centímetros, 20 centímetros, nos va a dar una sangre roja que pincele las heces o un goteo, y no sería rectorragia porque no estaría originándose en el recto. Por eso, el término de enterorragia no alude solamente al origen, sino a la característica de la hemorragia. Y el término de rectorragia no alude solamente al lugar, al sitio de hemorragia, sino a las características. ¿Se está entendiendo esto? Espero que sí. Como si fuese una clase online, lo podríamos preguntar y repreguntar en tiempo real. Acá no se puede, porque esto es un video. Bien, ahora, si el vaso que se rompió, si la sangre que extravasó, hoy dije extravasación, no va con Z, me parece. Bueno, fíjense. Bien, si el vaso que se rompió no sangra a la luz, acá sí va con Z, no sangra a la luz del tubo digestivo, lo va a hacer a la cavidad abdominal y nos va a dar un hemoperitoneo o un abdomen agudo hemorrágico. Que acá hay una cosa que tampoco nunca la saben, es que se puede dar de dos formas clínicas, tiene dos manifestaciones clínicas. Una primera es con un shock hipovolémico. ¿Y cuándo? Cuando el sangrado es rápido. Y la otra, cuando el sangrado es lento, no nos va a dar un shock hipovolémico a priori. Nos va a dar ciertas características de este síndrome. Acuérdense que es síndrome
y no síndrome, porque es una palabra esdrújula, este síndrome de un sangrado digestivo lento. Vamos a tener, por un lado, más cansancio, una astenia, una hipotensión ortostática, cuando se levanta se marea, desde Duncan positivo, ¿se acuerdan? Vamos a tener omalgia, la sangre a priori no irrita la serosa peritoneal, por lo cual no nos va a dar defensa, no nos va a dar defensa, salvo pasadas 6, 8, 12 horas, pero lo que sí hace es irritar el diafragma, entonces nos da un dolor referido a la región escapular. Bueno, acá tendríamos que hablar de omalgia, que es otro capítulo del curso. Otra cosa que tenemos en sangrado lento es el FSD, abombado y caliente. ¿Qué es el FSD? El fondo de saco de James Douglas, fondo de saco de Douglas. Recto vesical en el varón, útero vagino rectal en la mujer. Va a estar abombado y caliente, que eso se percibe cuando hacemos un tacto rectal. Y acá se habría otro capítulo que es el tacto rectal. Maniobras, semiotecnia, posición, indicaciones, hallazgos. ¡Wow! El curso se arboriza de una manera tremenda. Y otra cosa que tenemos, y se las traje a propósito porque nunca saben lo que significa, es la culdocentesis positiva para sangre. ¿Qué es la culdocentesis? Es la punción del fondo de saco de Douglas. Se hace y ya casi no se hace, pero sí se pregunta y sí aparece en el MIR y sí aparece en exámenes para las especialidades, para las residencias. Así que tenemos que saber qué significa la culdocentesis. Es la punción del fondo de saco de Douglas. Y otra cosa que tenemos es que la sangre, como es lento el sangrado, se vehiculiza por capilarización, wow, San Francisco, por el ligamento redondo y llega a la piel del abdomen. Y va a teñir la piel y va a aparecer una equimosis. ¿Sí? Equimosis, ¿se acuerdan? Es la extravasación de sangre en el tejido celular y en la piel sin volumen. Si tiene volumen es un hematoma, oma. ¿Sí? Por lo general le decimos hematoma a las equimosis. El hematoma tiene volumen, la equimosis no. Entonces, va a subir, va a superficializarse por el ligamento redondo y nos va a infiltrar la piel con una equimosis. Que si está a nivel del ombligo, se llama signo de, lo saben, signo de Cullen, ¿sí? Y hay otra sinonimia que no la saben, el de Hollendal, signo de Hollendal, es lo mismo que signo de Cullen. Es la infiltración hemática o la equimosis umbilical o periumbilical por un sangrado digestivo intraperitoneal. También se ve en la pancreatitis necrohemorrágica, que también es un sangrado intraperitoneal. Si se localiza en el flanco, este sí lo conocen, signo de Gray-Turner, y uno que estoy seguro que no conocen es cuando está en la fosa ilíaca derecha o en la región inguinocrural, lo que se llama signo de Fox, la infiltración de la piel de la fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda. Dije derecha me parece, pero no sé qué dije, pero no importa. Y acá tenemos lo que es la manera en que se manifiesta un sangrado digestivo. Cuando ustedes le preguntan cómo se manifiesta un sangrado digestivo, y lo ideal sería que manejemos este contenido y organizado preferentemente de esta manera. Otra cosa que nosotros al tener tantas herramientas nos vamos acostumbrando a hacer mapas cerebrales, mapas conceptuales, cuadros de doble entrada y a todo meterle un dibujo. Lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo, lo repito. La cirugía es apasionante, la medicina es apasionante. A ver qué cuadernillo, qué taller sigue. El de examen físico de tórax, examen físico torácico. Bueno, acá también hay millones de cosas para hablar. Es un tema que cuando lo pregunto en los exámenes de cirugía nunca lo saben. No saben semiología, chicos. Colegas, tenemos que volver a las ciencias madres. La semiología es una ciencia madre. La anatomía es una ciencia madre. La cirugía es una ciencia madre. No podemos escaparnos de las ciencias madres. ¿Sí?
Bien, y acá les traje algo que es muy común que pregunto y que generalmente no lo saben. ¿Cuándo aumentan y cuándo disminuyen las vibraciones vocales? Yo en realidad no lo hago de esta manera. Nosotros podemos tener diferente percepción entre una mano y la otra, por eso prefiero hacerlo siempre con la misma mano, que en mi caso es la derecha, y apoyar de un hemitórax y en el otro. Y pedirle al paciente que repita una palabra que sea resonante, por lo cual siempre le decimos que diga 33, o que diga 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, también vale. Por lo general le decimos que diga 33. Pero ¿cuándo tiene que decir 33? Y acá es otra cosa que también preguntamos y que no saben, porque no se las explicamos o porque nadie se las dice. El paciente tiene que decir 33 cuando siente que le apoyamos la mano. Porque si le decimos repita 33, puede ser que diga 33 cuando justo estamos cambiando la mano de lugar y no lo percibimos bien. Entonces lo que le tenemos que decir al paciente es, repita la palabra 33 cuando sienta que le apoyo la mano. O 33 o una palabra resonante. 3, 3, 3, 3. Diga 3, 3, 3, 3 cuando le apoyo la mano. Generalmente le pedimos que diga 33. ¿Sí? Obviamente que el borde cubital, como es en este caso, no es lo ideal. A mano llena tenemos mayor superficie y mayor sensibilidad. Lo que yo recomiendo, que no quiere decir que sea el dueño de la verdad, pero bueno, es apoyar la mano llena de arriba para abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y no olvidarnos de las axilas. Nunca olvidarnos de las axilas, sobre todo cuando auscultamos. Bien, ¿cuándo aumentan y cuándo disminuyen? Es una boludez acordarse. Hay una mnemotecnia que cuando fui ayudante de semiología se me ocurrió y la usé con los alumnos y la sigo usando ahora, que es que las vibraciones vocales aumentan en el fin y disminuyen en el ande. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan en la fibrosis, el infarto y la neumonía, siempre que hay un bloque, siempre que se consolida el espacio aéreo, en la condensación, fibrosis, infarto y neumonía. Y en el ande, atelectasia, neumotórax, derrame y enfisema. Y ahí tenemos de manera práctica y mnemotécnica, un acróstico en este caso, las causas en las cuales aumentan y disminuyen las vibraciones vocales. Piola, ¿no? Bueno, otra pregunta para el taller que viene, que es el de paredes de abdomen. El taller este de paredes de abdomen tiene una primera parte donde se habla de anatomía de la pared abdominal, porque generalmente quedó olvidado eso. Obviamente que es una anatomía con una orientación quirúrgica, más que obvio. Y de todas las hernias y de todas las eventraciones y las evisceraciones que podemos tener, les traje una pregunta que se me ocurrió, que es, ¿qué es una hernia de Spiegel? Bueno, una hernia, ustedes ya saben a esta altura del partido, que es una protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómicamente constituido. No vamos a hablar de hernias porque no es la idea, sí hablar de la hernia de Spiegel. Es una hernia que se da por los orificios vasculares de la arteria epigástrica en la aponeurosis de la pared abdominal. Y acá la pregunta es, ¿cómo está irrigada la pared abdominal? Y me preguntó anatomía. No, no te pregunté anatomía. Te pregunté cómo está irrigada la pared abdominal, porque de ahí sacamos que es una hernia de Spiegel. La pared abdominal va a estar irrigada por muchos vasos. La pared abdominal anterior va a estar irrigada principalmente por las arterias epigástricas. La epigástrica superior, que acá la vemos, espérense que agarramos la lupita chiquita, esta es una rama terminal de la arteria mamaria interna o torácica interna. Ustedes saben que la anatomía se puede ver con la terminología clásica o con la terminología anatómica internacional. En anatomía usamos las dos terminologías, pero en cirugía se usa más la terminología clásica. Se siguen usando epónimos, se siguen usando términos clásicos. ¿Sí? En cirugía no decimos torácica interna, decimos mamaria interna. Entonces, igual vamos a usar las dos nosotros. La arteria subclavia va a dar la torácica interna o mamaria interna, que cuando llega al diafragma se divide en una musculofrénica, que se agota en el centro frénico del diafragma, y una que pasa por el hiato del Arrey, o externo diafragmático, y corre por la pared abdominal anterior como epigástrica superior.
Ahora bien, la arteria ilíaca externa, que pasada la arcada femoral se transforma en arteria femoral, nos va a dar la arteria epigástrica inferior. La arteria ilíaca externa nos da dos vasos. La circunfleja ilíaca profunda, que es otro vaso que va a irrigar a la pared abdominal, y la epigástrica inferior. La epigástrica inferior se une a la epigástrica superior y va a irrigar a la pared anterior del abdomen y va a dar vasos que van a perforar a la aponeurosis en unos orificios vasculares inextensibles, y es por esos orificios vasculares que se dan las hernias, tanto las epigástricas como la hernia de Spiegel. Ya para terminar el concepto de irrigación de abdomen, decimos que también está irrigado por las arterias subcutánea abdominal y la circunfleja ilíaca superficial, que son ramas de la femoral, las intercostales y las lumbares. ¿Sipi? Bien. Acá tenemos una diapo anatómica donde marcamos, esto está en el cuadernillo, la foto con las referencias para poner, el recto anterior, marcamos el ombligo, la cicatriz congénita que tenemos todos, el músculo oblicuo mayor u oblicuo externo, más superficial, el oblicuo menor u oblicuo interno, y el más profundo de todos, que es el transverso, con fibras que corren de manera transversal, como lo estamos viendo acá. El transverso, cuando se encuentra con el recto, va a pasar en los 2 tercios superiores por detrás, y en el tercio inferior va a pasar por delante. Eso que estamos marcando ahí es la porción prerectal del transverso. Lo que está para allá atrás, que no lo vemos, es la retrorectal. Ustedes saben que el transverso va a ir a la línea alba a mezclarse con el del lado opuesto y con los otros oblicuos mayor, menor, derecho, izquierdo, formando la línea alba. Ahora bien, el transverso viene de atrás de la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y van a ser aponeurótico, se vuelve carnoso y por último vuelve de nuevo obviamente, a ser aponeurótico. Esta línea demarca la parte carnosa de la parte aponeurótica. ¿Sí? Esa es la parte carnosa y esa es la línea que separa la parte carnosa de la parte aponeurótica a nivel anterior. Esa es la famosa línea semilunar de Spiegel, de Adriano Spiegel. Y el 9 no sé para dónde va porque no me acuerdo. Bueno, nos marca el borde lateral del recto anterior. ¿Y por qué lo marcamos? Porque estas hernias generalmente son laterorectales. Bueno, nos está marcando el arco de Douglas. El arco de Douglas es el arco donde es el punto donde todos los músculos se vienen para anterior, tanto el oblicuo mayor como el oblicuo menor como el transverso. El oblicuo mayor siempre está por delante. Bien, se ve de atrás el arco de Douglas. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de anatomía. Entonces, tenemos ahora 10, esa zona que es la región semilunar de Spiegel, donde se dan las hernias de Spiegel, que son hernias ventrales. Las hernias ventrales son 3, la epigástrica, la de Spiegel y la umbilical. En este caso la pregunta es, ¿qué es una hernia de Spiegel? Una hernia de Spiegel es una hernia ventral, porque se da en la pared anterior del abdomen. Es una protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómicamente constituido a nivel de la región semilunar de Spiegel. ¿Y cuáles son los límites de esa región? ¿Cuáles son los límites de esa región? Bien, hacia arriba, una línea que corra por el arco de Douglas, hacia medial, el borde lateral del recto anterior, y hacia lateral, la línea semilunar de Spiegel. Lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. A ese nivel, los vasos de la arteria epigástrica hacen agujeritos y por esos agujeritos van a protruir elementos intraabdominales en esta hernia que Adriano von Spiegel describiere en el siglo XVI-XVII. ¿Sí? Bien, es la famosa hernia pararectal. Ahí la vemos, el saco peritoneal. Las hernias siempre que tienen un saco es peritoneal. Hay una pregunta que dice, ¿la hernia siempre tiene saco? No,
no siempre tiene saco. Puede ser una hernia lipomatosa, no tiene saco. ¿Sí? La hernia siempre tiene contenido, y sí, claro, sin contenido no hay hernia. Bueno, eso se verá después cuando hablemos de generalidades de hernias. Bien, la hernia de Spiegel entonces se da a nivel de la región semilunar de Spiegel por los orificios vasculares que dejan los vasos, valga la pseudo-redundancia, de la pared anterior del abdomen. Es una hernia pararectal, no es muy común, se ve en un 0,2% de frecuencia, está dentro de las hernias poco frecuentes. Y si no es frecuente, ¿para qué la preguntás? Y bueno, en los exámenes de residencia se pregunta, el MIR aparece. Entonces está bueno que las veamos porque después cuando vayan a un examen de residencia se las van a preguntar y después nos echan la culpa a nosotros que no se las dimos. Bien, por lo general son hallazgos, ¿sí? No es común que se vean, es raro que se compliquen, se pueden confundir con lipomas, pueden dar un dolor intermitente, pueden dar signos vagales cuando se palpan o se traccionan, y tiene el signo del timbre, es el signo puntual, exquisito a la digitopresión, que no es patognomónico de nada porque se ven muchas patologías. Se puede confundir con un lipoma, y agregamos que la última edición del Saviston del 2018 dice que su anillo raramente supera los 2 centímetros y que se da entre los 40 y 70 años, como para tener lo más último de la hernia de Spiegel. Y fue la hernia de Spiegel. Trauma, wow, qué temazo. Bueno, de trauma se puede preguntar millones de cosas. A, B, C, D, E, más los métodos complementarios, más vía aérea. Uy, hay millones de cosas. Extricación, millones de cosas. ¿Qué es un triage? Prioridades en el triage, un montonazo de cosas. Les traje una pregunta que es muy importante y es muy clásica, que la hacemos siempre. ¿Cuál es el principal tipo de shock asociado al politraumatismo? Esta la sabe hasta mi vieja. Es el shock hipovolémico, ¿sí? El shock que se asocia al trauma se llama shock traumático y puede ser de diferentes etiopatogenias, diferentes modalidades, pero el más común es el shock hipovolémico. De hecho, hay un aforismo clásico que dice: todo paciente que sufre un traumatismo y cursa con signos de shock, que son taquicardia, palidez, hipotensión, sudoración, estamos frente a un shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Todos los shocks tienen taquicardia? No, el shock neurogénico no la tiene. Jajaja, toma, toma. Bien, voy con mucho contenido porque hay mucho contenido. Entonces, ante la pregunta de ¿cuál es el principal tipo de shock asociado al politraumatismo? La respuesta es el shock hipovolémico. Pero no me quiero quedar acá, porque si no es una pregunta que está muy buena, que es muy común, pero que podemos meter un poquito más de contenido. Y les traje como contenido adicional los tipos de shock que se asocian al traumatismo, al politraumatismo. Y tenemos, en primera instancia, la pérdida de sangre, que es el shock hipovolémico. Después tenemos el taponamiento cardíaco o el neumotórax hipertensivo y el traumatismo raquimedular. Esas patologías nos van a dar 3 tipos de shock. El más común, que es el hipovolémico, el famoso shock cardiogénico, que es cuando el corazón no puede tener su función de bomba, aspirante e impelente. Y después tenemos el traumatismo raquimedular, donde se inhibe toda la descarga simpática y por ende se pierde todo el tono vascular y se genera un tercer espacio. Cada uno de estos es un capítulo aparte que se hablará después en cada uno de ellos. ¿Sí? Y por último, para ya salir de la pregunta, ¿qué es la volemia? ¿Qué es la volemia? La volemia es el volumen de sangre circulante, es la cantidad de sangre que tenemos. Ustedes saben que la sangre va a tener 2 componentes, un componente acuoso que es el plasma y un componente celular que son los elementos formes o celulares. El plasma es la volemia plasmática y las células, que son glóbulos rojos, blancos y plaquetas, es la volemia globular. Por lo general decimos que hay un 55% de volemia plasmática y un 45% de volemia globular.
El shock hipovolémico se puede dar porque se pierde volemia plasmática, en el caso de los quemados, de las enfermedades ampollares, el Lyell, Steven Johnson, el pénfigo, o en el caso de los vómitos, la diarrea, los diuréticos, o bien que se pierda sangre completa, en el caso de la hemorragia. Si hablamos de traumatismo, de shock hipovolémico asociado a traumatismo, obviamente va a ser sangre total. ¿Y de cuánto es la volemia? No me digan de 5 litros. La volemia no es un volumen absoluto, es un volumen relativo. Es 68 a 73 mililitros kilo. Si quieren decir 70 mililitros kilo, se los compro. ¿Sí? Es entre un 7 o un 8% del peso corporal. Nunca es un valor absoluto, siempre es un valor relativo, que depende del peso de la persona. ¿Es lo mismo volemia que hematocrito? No, no es lo mismo, no es lo mismo. El hematocrito, que no es hematócrito, es hematocrito, es el porcentaje de glóbulos rojos, solamente de glóbulos rojos. Y va a corresponder a una variación por sexo, es de 38-48% en el varón y de 36-46% en la mujer. Pregunta clásica de examen. Un paciente que pierde sangre, ¿cuánto se modifica el hematocrito en el momento que perdió la sangre? No se modifica nada. ¿Sí? Se va a modificar después cuando se expanda volumen o cuando se recupere volumen del líquido intersticial. Pero a priori, en el momento del sangrado, el hematocrito no nos sirve. Nos va a servir como valor de referencia. ¿Sipi? Bien. Y ya por último nos quedan dos talleres, quemaduras y trauma facial. Bueno, acá también hay un montón para hablar, es un montón. Como yo estaba cansado, me hubiese gustado hacer una pregunta de trauma facial que no es tan común, pero como estaba cansado y ya no quería terminar con quería terminar con el PowerPoint. Ustedes saben que este video siempre se hace en base a un PowerPoint. Bueno, yo ya quería terminar, estaba cansado. Así que elegí algo fácil, que es cuál es la diferencia entre escarectomía y escarotomía. Fácil para mí para hacer la respuesta, pero no sé si es tan fácil y si la saben. Y acá tenemos que hablar un poquito de quemaduras B. Bueno, quemadura, no vamos a hablar de quemaduras porque es otro capítulo, son 8 o 9 clases, más encuentros también. Pero estas son las porciones de la piel, en verde la epidermis, en rosa la dermis y en amarillo la hipodermis, vamos a marcar. Esto es la epidermis, la dermis y la hipodermis. En las quemaduras B hay destrucción de todas las capas, ¿sí? Primero aparece como una lesión blanquecina que con el correr de las horas y más de los días se transforma en una escara B, que es una escara acartonada, apergaminada, marrón, dura, donde hay destrucción y carbonización completa de la cobertura cutánea. Hay pérdida de las terminales nerviosas, lo que nos va a dar analgesia, y ahora sí puede haber trombosis vascular de los vasos subcutáneos, lo que nos da el signo de la nervadura de hoja. Rico, rico, rico. Y acá tenemos algunas fotos de una escara B. ¿Qué se hace con una quemadura tipo B? Hay que hacer la escarectomía. Acá estamos viendo una escara en una palma, siempre la palma es de la mano, bellezas mías, como la planta de los pies. Es redundante decir palma de la mano o planta del pie. Acá está recién puesta la quemadura, por eso se ve blanquecina, pero con el correr de las horas se va a poner marrón, acartonada, pergaminada, como lo estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Se hace la escarectomía y el injerto, que son los principios del tratamiento de las quemaduras B. Escarectomía e injerto. Escarectomía, entonces, ¿qué es? Es la remoción quirúrgica o enzimática de una escara. La remoción quirúrgica se puede hacer tangencial, con una navaja de fino quieto, o afasia, mediante una hoja de bisturí. Sea como sea,
se remueve toda la escara. Y sobre el tejido que nos queda, esperamos que granule, salvo que sea la fascia, y le ponemos un injerto cutáneo que se saca con un dermátomo o con una cuchilla, que se puede mallar, injerto mallado, o poner completo, injerto laminar. Entonces, ¿qué es una escarectomía? Es la exéresis de la escara y se hace lo más pronto posible. Se hace en quirófano con un paciente que se hizo un preoperatorio, que se vio que tenga un buen estado general, una buena hidratación, que se compensó hemodinámicamente y que se puede operar. Ahora bien, ¿qué es la escarotomía? Tomía es cortar, ectomía es sacar, tomía es cortar. La escarotomía es cortar las escaras, hacerle incisiones, entre comillas, de descarga a las escaras. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué y cuándo? Empecemos por el cuándo. Cuando estas quemaduras, estas escaras, que son duras e inextensibles, se dan en los miembros o en el tórax de manera circunferencial, por lo cual el edema profundo no puede expandirse y comprime los vasos y nos puede dar una necrosis distal, signo de Boltzmann. Entonces, para evitar eso, se hace la escarotomía. Se corta, se abren a bisturí, sin anestesia, las escaras. Fíjense cómo se ve bien, ¿eh? Es cuero de chancho a la parrilla, salvando las distancias y con el respeto que obviamente implica, ¿no? No lo tomemos como una falta de respeto porque saben que con estas cosas no juego. Es una lesión grave esta, es una quemadura, se hace una escarectomía en damero, en cuadraditos, sobre tejido, o sobre la escara B hasta tejido sangrante. Escarotomía. Y ahí tenemos otros ejemplos. Se ve perfecto lo que es la escarotomía. Cuando el paciente se compensa hemodinámicamente, le haremos una escarectomía. Pero eso se da en el momento que llega el paciente. Por eso todo médico general tiene que saber recibir un quemado, saber darle las medidas de tratamiento primario, preventivo, inicial, bueno, preventivo también, de complicaciones, y derivarlo al centro de quemados. Por eso todo médico tiene que saber cómo encarar un quemado. Porque como digo siempre, me lo van a escuchar decir muchas veces, el quemado no elige a dónde va a atenderse. Se quemó, lo subieron a un auto y lo llevaron al primer lugar que se les ocurrió, que tuvieron. Y así está, que está bien que así sea. Entonces, todo profesional de la salud tiene que saber recibir un quemado, hacer la primera atención, y eso incluye también hacer una escarotomía. En el curso lo vamos a ver cómo se repone volumen, cuándo es A, cuándo es B, cuándo es AB, cómo se trata. Bueno, pero esto no es la idea. Y la última pregunta del último taller, que acá también había para hacer dulce de leche con las preguntas, y me decidí por preguntarles qué es un colgajo condrocutáneo. ¡Wow, San Francisco! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué es un colgajo condrocutáneo? Y acá tenemos que preguntar qué es un colgajo, para lo cual tenemos que hablar un poquito de heridas. Siempre tenemos que tener lo que se llama progresión pedagógica. ¿Qué significa esto? Ir de lo más general a lo más particular. Por eso estos cursos los puede tomar tanto un alumno como un cirujano en formación o ya formado. Lo puede tomar un personal paramédico o un especialista. No estoy valorando, ¿eh? No es que uno sepa más o valga más que otro, no es la idea. Pero en cuanto a lo que es la arborización, el abanico de contenidos, quiero que entiendan que lo puede tomar alguien que nunca vio cirugía perfectamente y va a entender todo, porque lo que tenemos es una progresión pedagógica. Y acá les muestro a qué me refiero. Para hablar de un colgajo condrocutáneo, yo antes quiero definir qué es una herida. Una herida, una lesión es toda noxa, todo elemento externo que tenga energía cinética, que venza los elementos de resistencia del cuerpo y que produzca una lesión arquitectónica en los tejidos. Eso se llama herida. Una herida o lesión puede tener pérdida de sustancia, es decir, que falte tejido, que haya una solución de continuidad, o sin solución de continuidad. Es decir, sin que falte tejido
o que se abra la piel. La herida contusa, sin efracción de la piel, es una herida sin solución de continuidad. Ahora, cuando se abre la piel, cuando hay solución de continuidad entre el intra y el extra organismo, entre el interior y el exterior, hablamos de heridas con solución de continuidad y vemos que pueden ser sin pérdida de sustancia, heridas cortantes o contusocortantes, donde se fraccionó la capa cutánea, pero no se perdió, o bien que haya pérdida de sustancia, un mordisco, por ejemplo, que te arrancan un pedazo, o en este caso, una desvitalización por infección y necrosis. Bueno, estos tres casos en el curso vemos cómo se reparan, pero acá solamente se los traje para clasificar. A las lesiones que no tienen pérdida de sustancia, que son sin solución de continuidad, se hace tratamiento médico. Antiinflamatorios, calor local o frío, se dependerá, de eso se hablará después, otro tema. Cuando hay pérdida, cuando hay solución de continuidad, pero no hay pérdida de sustancia, se sutura. Y acá veremos los tipos de suturas, cómo hacer una sutura estética, los tipos de punto, tipo de material, etc. Ahora, cuando hay pérdida de tejido, no podemos suturar, no podemos afrontar los bordes. ¿Y qué es lo que hacemos? Y hay tres cosas. O se hace un injerto, o una cicatrización dirigida, o un colgajo. O una cicatrización dirigida, o un injerto cutáneo, o un colgajo. Entonces, acá entramos a hablar de qué es un colgajo. Un colgajo es una porción de tejido que se levanta de una zona dadora y que va a ir a cubrir una zona receptora donde hubo pérdida de tejido, ya sea traumático o quirúrgico, porque muchas veces resecamos un tumor, nos queda una solución de continuidad que tenemos que taparla. ¿Y con qué la tapamos? La tapamos con un colgajo. Esto es obviamente, todo esto es obviamente patrimonio de la cirugía reparadora, que es la disciplina en la cual me desempeño. ¿Sí? Como yo les conté hace un ratito, en el ejercicio de la medicina hago cirugía plástica y hago las dos ramas, la reparadora y la estética. En eso me formé. Bien. Cuando hablamos de colgajos, tenemos que hablar de cirugía de los colgajos. Obviamente, acá es un capítulo que se abre, hay mucho contenido, pero solamente vamos a ver el colgajo condrocutáneo. Un colgajo, entonces, es por definición una porción de tejido que se, entre comillas, levanta, no está ahí, pero lo decimos entre comillas, o que parte, si ustedes quieren, porque levanta no suena muy académico, aunque la definición es esa. Hablo mucho y las cuerdas vocales empiezan a defenderse sacando moco y aparece el famoso pollo. Pío, pío, pío. Bueno, entonces, ¿qué es un colgajo? Es una porción de tejido, es una porción de tejido que parte de una zona dadora y que va a cubrir una zona receptora, que es donde está la solución de continuidad, la pérdida de sustancia, pero que nunca deja de estar en contacto. Fíjense que dice a la que siempre permanecerá, quedará unido. Y acá les hice un dibujito, siempre lo digo, lo escribo, lo dibujo, y si puedo lo repito. Levantamos el colgajo y va a ir a cubrir una zona receptora. El colgajo siempre va a estar en contacto con un pie vascular que se llama pedículo. Cuando el vaso es conocido y se levanta y se pierde continuidad, es un colgajo microquirúrgico, eso se hablará después. Dependiendo del tejido que se levante, será la modalidad del colgajo. Podemos levantar solamente piel, colgajo cutáneo, podemos levantar piel con glándula, el colgajo dermoglandular que se usa para la reducción mamaria, piel con cartílago, acá está el condrocutáneo, piel con fascia, el fascio cutáneo, el fascia lata, por ejemplo, piel con fascia y con músculo, el fascio miocutáneo, por ejemplo, el colgajo de Dufourmentel para cubrir un quiste piloidal, con piel, con músculo y con mucosa, el colgajo labial de Karapansyk, o piel, músculo, cartílago y mucosa, que sería el colgajo, por ejemplo, el
mucoso condromiocutáneo de Maquieira. ¡Wow, San Francisco! Lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es un colgajo condrocutáneo? Es una porción de tejido que contiene piel y cartílago que va a ir a cubrir una zona receptora. Para que se termine de entender qué es un colgajo, les traje un ejemplo de los colgajos cutáneos. Acá tenemos que pueden ser de 3 tipos: de avance, de rotación y de transposición. El de avance lo usamos muchísimo nosotros. Fíjense, tenemos un tumor espinocelular en la región frontal. Al sacarlo nos queda un gran agujero que lo vamos a tapar con un doble colgajo de avance. Despegamos esas 2 tapitas y las avanzamos hacia la línea media. Con Z avanzamos. Y así nos quedaría después. Queda muy bien porque hacemos una sutura estética. ¿Cuáles son las características de una sutura estética? Bueno, las veremos en la parte esa, en ese taller. Un colgajo de rotación, acá tenemos cómo se saca una gran solución de continuidad, un gran tumor, y se hace el avance en rotación. Y en el de transposición tenemos un tumor del ala nasal que resecamos y le hacemos un colgajo del surco labio-geniano o naso-labio-geniano. Y acá se los marco bien, ahí tenemos un carcinoma vasocelular con todas las características que tiene, la perla, la telangiectasia, la costa melicérica, etcétera. De eso también vamos a hablar. Se reseca con un margen de seguridad, también vamos a hablar de eso. Ahí lo estamos resecando. Y tallamos, marcamos la marcación intraoperatoria del colgajo del surco naso-labio-geniano, que lo vamos a cortar, lo vamos a levantar. Despegamos, se hace y eso va a ir ahí. ¡Ting! ¿Sí? ¿Se entiende dónde va a ir? Lo levantamos y va a ir a tapar la zona donde teníamos el agujero. Le damos puntitos y unimos eso con eso y eso con eso. No se entiende nada, pero ahora se va a entender mejor. Despegamos esa zona de piel para que pueda avanzar. Ahí estamos despejando con una tijera de Kelly, una tijera que tiene mucho, mucho filo. Y lo podemos suturar. Ese es un punto intradérmico, es un punto en U, después les voy a explicar bien lo que es. Y lo vamos suturando y así es como nos queda cerradito. Si hubiésemos dejado que cicatrice solo en una cicatrización dirigida, lo más probable es que nos hubiese deformado el ala nasal. La cicatrización dirigida es ideal, pero no se puede aplicar siempre. Ya hablaremos después de eso cuando nos toque. Y así es como quedó. Fíjense que hay una ligera asimetría, pero no es tan importante. Bueno, bellezas, el curso pinta muy lindo, se los recomiendo posta, porque les va a dar bases no solamente quirúrgicas, sino médicas. De verdad está muy, muy, muy interesante. El curso va a quedar grabado, así que lo pueden tomar offline si quieren. Arrancamos la semana que viene. Me olvidé de contestar la pregunta, qué boludo. ¿Qué es un colgajo condrocutáneo? Bueno, acá tenemos una oreja donde hay un tumor del pabellón auricular y al resecarlo nos va a quedar el signo de oreja mordida. Por eso no lo podemos dejar así. Hay que hacer algo para que no nos quede así, obviamente. Este señor, me acuerdo del paciente, un divino. Lo adoro, un divino. Bien, entonces, tallamos un colgajo, 2 colgajos, uno arriba y otro abajo, que los vamos a avanzar hacia la parte media. Son 2 colgajos de avance condrocutáneos, porque tienen cartílago y tiene piel. Ese triángulo se llama triángulo de Buró, que después explicaremos qué son, y se va a unir lo azul con lo azul, lo amarillo con lo amarillo y lo verde con lo verde para que ustedes puedan entender. Y la irrigación le viene desde acá. Jugado, pero queda muy bien, fíjense. Ahí, ahí y ahí. Y así es como queda cuando cicatriza. Divino.
mantiene las formas de la oreja, un poco más chica respecto de la otra, obviamente, pero no es la oreja mordida que podríamos haber dejado si lo dejábamos así. ¿Sí? La verdad que muy, muy rico el surubí. Bueno, bellezas, el curso está muy lindo. A los que les interese nos mandan un mail a catedrasleonardocoscarelli@gmail.com. Es un curso arancelado, obviamente, pero es un precio accesible. Hay becas, las becas se van a sortear a partir de esta semana. Bueno, el límite, perdón, el plazo para presentarse a beca es este miércoles y hay modalidades de pago, eso es lo de menos. Así que tranqui, el curso está muy bueno, se los recomiendo posta. Los que les interese, vénganse. Les mando un beso grande y cuídense mucho. Ahí lo tenemos a Martín, obviamente, Manuel de medio pelotudón, medio bebote, y el gatito, gatita, que estaba chiquitita, más mala que la peste esa gata. Salió a mí. Gente, un beso. Nos vemos. Adiós, adiós. Pim, pim, pim.